En esta clase te explicaré las potencias consumidas por la resistencia, bobina y condensador en corriente alterna, así como la potencia total que debe generar la fuente de forma tremendamente fácil. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Más leña al carro. Vamos a ver hoy el tema de potencias en corriente alterna. Para ello tenemos aquí este circuito serie, resistencia, bobina, condensador, alimentados con una tensión de corriente alterna de 24 voltios y 50 hercios. Bien, vamos primeramente a calcular la reactancia de esa bobina, 2pi, como ya sabes, F por L. Y tendremos 2pi por 50 y por 318,5 miliamperes. 100 ohmios. Vamos con la reactancia capacitiva del condensador. 1 partido de 2pi FC. Pues nada, 1 partido de 2pi, 50. La capacidad 63,7 microfaradios, cuidado. Y operando ahí, Nos salen 50 ohmios. Bien. Vamos a ver que esta impedancia, la impedancia de resistencia, tendrá un valor real de 100. La impedancia de la bobina tendrá un valor de 100J, como ya sabes, es un número imaginario, ¿vale? ¿Por qué es un número imaginario? Ya lo sabes, porque desfasa la tensión y la corriente 90 grados. Por lo tanto, si recuerdas la explicación que te hice de números complejos, entenderás perfectamente ese J que tenemos ahí. Y el capacitor, el condensador, menos 50, también un número imaginario, en este caso negativo. Muy bien, pues nada, vamos a sumar para hallar la Z total y esas tres impedancias, como están en serie, pues se suman. 100 más 100J más menos 50J y resulta 100 más 50J. Bien, ¿eso qué representa? Esto representa un triángulo, ¿vale? Donde, bueno, vamos a hacerlo un poco mejor, Un triángulo cuyo cateto vale 100, que sería este, y cuyo otro cateto vale 50, que sería ese, ¿vale? Y aquí la hipotenusa sería la Z, ¿vale? Esto sería la resistencia, esto sería la reactancia, que llamamos X, la reactancia, que como veis es la resta de XL menos XC, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, XL menos XC. Y este será el argumento de la Z. En módulo y argumento, el módulo, ¿quién sería? Cateto al cuadrado, raíz más 50 al cuadrado, ¿vale? Y el argumento, la inversa de la tangente, de siempre esta, la parte X partido por R, sería 50 partido por 100. Vale, bien, pues si operamos eso ahí con la calculadora, nos resultaría 111,8 de módulo y 26,56 de argumento. Pues nada, esa es quieto, esa es nuestra impedancia total del circuito. ¿Qué representa este ángulo? El desfase que va a haber entre la tensión y la intensidad que circula por este circuito, ¿vale? Aquí vamos a tener una tensión de 24 voltios. Si sacamos la foto en ese instante, ahí será positivo y la corriente circulará así. En otro instante, a lo mejor esto será positivo aquí y circulará la corriente así, etcétera. Ya sabéis que corriente alterna los sentidos. Bien, más cosas. Si esa intensidad circula por la resistencia, generará una potencia que se transformará en calor. Bien, ¿cuánto vale esa potencia? ¿Y cómo se llama esa potencia? Bien,
la vamos a representar por la letra P. Y va a ser I cuadrado por la resistencia, ¿vale? ¿Cuánto vale I? Oh, no lo calculé. Pues nada, vamos a calcular la I. Aplicamos la ley de Ohm y es igual a tensión del generador partido por la impedancia total del circuito. La tensión son 24 voltios, y la impedancia son 111,8. Si vamos a no operar con los ángulos, vale, solamente el módulo. ¿Cuánto nos sale esa intensidad? Aquí tenemos 0,2 amperios. Muy bien, pues nada, la intensidad, venimos aquí y decimos nada, 0,2 al cuadrado por 100 ohmios, 4. ¿4 qué? 4 vatios. ¿Cómo se llama esta potencia? Potencia activa, ¿vale? Potencia activa. Y se mide en vatios, ¿vale? Vatios. Exactamente igual que en corriente continua. Bien. Vamos con la señora inductancia. Vamos con la bobina. Vamos a llamar a esa potencia de la bobina Q. Y va a ser I cuadrado por la XL, por su reactancia inductiva. 0,2 al cuadrado por 100 ohmios. Bien, pues nos sale lo mismo, 4, pero no van a ser 4 vatios. Lo vamos a llamar de otra manera. Vamos a llamar voltioamperios reactivos. ¿Sí? Voltioamperios reactivos. Y a esta potencia la llamamos a llamar potencia reactiva. Potencia reactiva. ¿Y qué representa esa potencia? Bueno, pues es la energía que emplea la bobina para generar el campo magnético, ¿vale? Es una energía, una potencia por el tiempo, energía, recuerda, potencia por el tiempo, energía. Y esa potencia reactiva, pues la emplea en generar ese campo magnético. Bien, la resistencia, ¿en qué emplea esa potencia? En calor, en generar calor. Vamos con el señor capacitor, el capacitor. Bien, también lo vamos a llamar Q, pero aquí vamos a llamar QL para diferenciar. Al capacitor, al condensador, lo vamos a llamar Q sub C, y será lo mismo, I cuadrado por X sub C. Sustituyamos, que todos somos hermanos, y estos son 50. Bueno, pues nada. La potencia reactiva, que también vamos a llamar así, la potencia reactiva del condensador nos sale la mitad, 2 también vamos a llamar voltioamperios reactivos, potencia en un condensador también la llamamos reactiva, ¿vale? Sí. Entonces tenemos 4 vatios de potencia activa en la resistencia, tenemos 4 voltiamperios de potencia reactiva en la bobina y tenemos 2 voltiamperios de potencia reactiva en el condensador. ¿Y para qué emplea esa potencia el condensador? Para generar su campo electrostático, ¿vale? Bien, tenemos esas 3 potencias, las vamos a sumar, ¿vale? Para hallar la potencia total del circuito, ¿vale? Bien, ¿y a quién será igual la potencia total? Pues muy fácil, ¿no? Si yo digo tensión total de este circuito multiplicado por la intensidad total de ese circuito, V por I, eso es potencia. Pues aquí en corriente alterna la vamos a denominar con la letra S y esa potencia la llamamos aparente. ¿Vale? Potencia aparente. Y se mide en voltioamperios. Sin más. Voltios por amperios. Sin más. ¿A quién sería igual entonces? Pues será 24 por la intensidad 0,2. ¿Vale? 48. Pues no, 4,8. 4,8 voltiamperios. Y esa es nuestra potencia total.
Sí, sí. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el triángulo de potencias, ¿no? Aquí tenemos el triángulo de potencias. ¿Qué pasaría si yo a este lado, a este valor de 100 ohmios, lo multiplico por i cuadrado? ¿Y qué pasa que si a este término de 50 lo multiplico por i cuadrado? ¿Y qué pasa si a este término lo multiplico por i cuadrado? ¿Qué es lo que obtengo? Pues lo que obtengo, ni más ni menos, es el triángulo de potencias. Vamos a ver. El triángulo de potencias. O sea que voy a tener una potencia activa, que va a ser de 4 vatios. Voy a tener una potencia reactiva, que, fíjate, es la diferencia entre esta y esta. Tengo que restar la potencia que consume la bobina a la potencia que consume el condensador, ¿vale? Y eso, pues son 4 menos 2 voltiamperios reactivos. Y la potencia total es la suma de estas dos, pero no puedo sumar como 4 más 2, 6, ¿vale? Ya lo sabes, ¿eh? Aquí tendríamos S, que será ni más ni menos que, en un triángulo, la hipotenusa, P al cuadrado más Q al cuadrado. O sea, que tendríamos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado y lo que nos salga. Así de fácil. Da lo mismo hacerlo por aquí que hacerlo por aquí. ¿Vale? V por I, Z. Sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ni más ni menos, este concepto, que la bobina genera una potencia. Vamos a hacerlo para que lo veas, ¿eh? Si yo dibujo en ese circuito la intensidad y digo, ¿dónde está la tensión de la resistencia? La tensión de la resistencia la tengo aquí. Muy bien. La tensión de la resistencia la tengo ahí. Vale, perfecto. ¿Dónde tengo la tensión de la bobina? La tensión de la bobina, como la corriente retrasa 90 grados, la tensión de la bobina la tengo ahí. Vale, muy bien. Tensión de la bobina. ¿Y dónde tengo la tensión del condensador? Como la tensión del condensador retrasa 90 grados respecto a la corriente, la pinto para abajo, ¿vale? Fíjate que esto está girando así, omega, ¿vale? Estos son 90, estos son 90. Bien, sí, aquí es la tensión del condensador. Si yo a esas tres tensiones las multiplico por la intensidad, si multiplico por la intensidad, la tensión en la bobina por su intensidad, la tensión en el condensador por su intensidad y la tensión en la resistencia por su intensidad, ¿qué obtenemos? Obtenemos una potencia, ¿vale? O sea que si esto lo multiplico por I, esto lo multiplico por I y esto lo multiplico por I, lo que tengo ni más ni menos es que esta flecha, este vector, este fasor, representará la Q sub L. Este factor representará la Q sub C y este factor representará la potencia activa. Potencia activa, que es la potencia real, la potencia que realiza un trabajo. Por ejemplo, en un motor, el motor está hecho con bobinas. En un motor, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una potencia activa, que es la que va a desarrollar el par para mover, subir, bajar los pesos, lo que queramos hacer, el trabajo que queramos hacer, pero también va a consumir una potencia reactiva necesaria para que las bobinas generen el campo electromagnético, ¿vale? Entonces tenemos dos potencias, una real que va a hacer el trabajo y la otra que es necesaria para que el motor funcione, para que haya inducción, ¿vale? Bien, pues aquí ves que las potencias están en el mismo eje imaginario o en el mismo eje
y que las podemos restar, ¿vale? Y la potencia activa y la potencia reactiva nunca se pueden sumar ni restar así aritméticamente, 4 más 2, 6. No, tendremos que hacer siempre como hemos hecho aquí. ¿Quedó claro? Esto es importante, el concepto. Los electrónicos también tenemos que saber algo de electricidad. Los electricistas esto lo tienen que tener chupadísimo, ¿vale? Y hay otro tema importante, ¿vale? Y que voy a dedicar una clase específicamente a ver cómo se trabaja, y es el factor de potencia, ¿vale? El factor de potencia, que es ni más ni menos que si esto es el ángulo que nos había salido antes de la Z, que decíamos que era 111,8, 26,56, pues ese ángulo de la Z es ni más ni menos que este ángulo de aquí, 26,56. El argumento de la Z, el ángulo de la Z, representa el desfase entre la tensión y la intensidad, pero también representa este desfase que hay entre la potencia aparente y de la potencia activa, ¿vale? Y el coseno, un poco de trigonometría, bien, y el coseno de este ángulo, ¿a quién es igual? Un poco de recuerda, un poco de remember, AP partido por S. ¿Y qué me está gritando el coseno? Lo que me está gritando es cuánta de la potencia total que le estamos aplicando al circuito, cuánta de esa potencia total que le estamos aplicando, cuánta utilizo, cuánta estoy aprovechando para generar el trabajo, para generar la potencia real, la que me va a currar, la que me va a levantar ese peso en el motor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué interesa? Interesará que esta P sea lo más próxima a esta S. ¿Qué nos interesará? Que este ángulo, este phi, sea lo más pequeño, para que toda la potencia que nos está entregando este generador la estemos aprovechando todo en potencia activa, potencia real. Pero ya dijo que voy a dedicar una clase específicamente para hablaros del factor de potencia y cómo mejorar el factor de potencia, ¿vale? Pues nada, chicos, chicas. Eso es todo, amigos. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres que siga con el curso, suscríbete a mi canal A Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. También te agradecería enormemente que compartas mis vídeos en tus redes sociales, tu canal de YouTube o tu blog. Con ello ayudarás a que puedas seguir con el curso. Gracias, hasta luego, bye bye.